Despiertos. Así es de que el tema de hoy, hermanos, el título de este mensaje es lo que Dios va a hacer. Ese es el título de este mensaje, lo que Dios va a hacer. Ahora, una pregunta para ustedes antes de comenzar este mensaje esta noche. ¿Alguna vez ha pasado por tu mente o le has preguntado a Dios qué es lo que va a hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios, cuáles son los planes del Señor para tu vida? ¿Qué es lo que Él va a hacer en ti o qué es lo que va a hacer en el futuro? Muchas veces te sientas y dices, Señor, ¿cómo es que tú vas a elaborar o cómo es que tú vas a llevar a cabo ciertas cosas en mi vida que en realidad las miro muy oscuras, las miro muy difíciles y la verdad que no entiendo cómo es que todo pueda ocurrir o cómo es que todo pueda obrar para bien? Ahora quizá te acuestes pensando en el día y te digas, oh, mañana me voy a levantar y voy a manubrear, voy a hacer, voy a comprar, voy a vender, voy a llevar, voy a traer, y o sea que haces tu plan completo y prácticamente no tomas en consideración la voluntad de Dios. Y es uno de los errores grandes, muy grandes en los cuales nosotros los seres humanos caemos continuamente y tendemos a cometer ese error. En el libro de Lucas tenemos una parábola que nuestro Señor Jesucristo le refirió a los que estaban ahí delante de Él mientras les enseñaba acerca de un hombre rico. Lucas capítulo 12, si vas conmigo ahí a Lucas capítulo 12, versículo 16. Quiero que veas conmigo lo que el Señor nos dice aquí, porque es muy importante para todos nosotros que entendamos ese mensaje, que entendamos el plan divino de Dios y que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios y lo que el Señor nos dé a nosotros que debamos de hacer y tenemos que hacer. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice la palabra de Dios de esta manera, dice, hablando Jesús aquí, ¿ok? Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, una vez más, pensaba dentro de sí. La pregunta con la que yo abrí el mensaje, te dije a ti, ¿alguna vez has pensado cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Entonces dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Te das cuenta? El pensar de este hombre rico dice, repósate, come, bebe, regocíjate. O sea que él está planeando todas estas cosas en su mente, porque tuvo una cosecha abundante, tiene muchos bienes, sus graneros están a rebosar y no tiene dónde poner aún lo que ha recibido. En el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, escucha la palabra de Dios, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, en los siguientes versículos del libro de Génesis capítulo 41 versículos 17, Dios le va a mostrar a Faraón lo que él va a hacer.
Y es necesario que nosotros entendamos la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, y cómo es que Dios obra y cómo es que Dios trabaja aquí en la tierra para hacer su voluntad para con los hombres. Porque muchas de las veces nosotros hacemos nuestros planes, hacemos las cosas a nuestra manera y no suelen suceder como nosotros los planeamos, y de pronto nos desanimamos y decimos: ¿dónde está Dios cuando más lo necesitaba? ¿Dónde está Dios cuando yo quería hacer esto y Él no me bendijo? ¿Por qué? Porque lo hicimos en nuestras propias fuerzas y no buscamos la voluntad de Dios. Aquí Dios le da a Faraón un sueño. En el versículo 17, vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 24. Y escucha bien lo que está ocurriendo aquí en este capítulo. Es muy importante que tú pongas atención, porque así es como Dios obra y así es como Dios trabaja en nuestras vidas el día de hoy. Dios no ha cambiado su plan. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo para siempre. Siempre va a ser el mismo. Y dice en el versículo 17, dice: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño, dice, me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía si hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún mala como al principio. Y yo desperté y vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Eso es lo que Faraón le acaba de relatar a José. ¿En qué está basado el sueño? El sueño está basado prácticamente en cosas entendibles, comprendibles para las personas a las cuales el sueño les está siendo relatado. El sueño de Faraón fue fundado en los productos de aquel país, y justo al lado del río Nilo, uno de los ríos los cuales ellos adoraban como si fuese un dios. ¿Por qué? Porque le dice Faraón, dice: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. En el Nilo, del Nilo surge la fertilidad. Del río Nilo es donde salen las aguas para los plantíos de todos los lugares en los cuales ellos cultivaban sus cosechas. Y el río Nilo para ellos era muy importante en todas las áreas de su vida. Primero, les abastecía con agua en la ciudad. Segundo, les abastecía con agua para sus sembradíos. Y tercero, les abastecía con agua para todas las bestias del campo: vacas, caballos, burros, camellos y todos los demás animales salvajes que habían en esa región. Así es de que el río Nilo era algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios aquí en esos versículos que acabamos de leer? Trae el sueño a Faraón y le relata el sueño, le da el sueño justo en las cosas que ellos entendían, las cosas que ellos comprendían. Para ellos las vacas eran muy necesarias. ¿Por qué? Porque las vacas el día de hoy nosotros las usamos ¿para qué? Para la carne asada, ¿no es verdad? Pero ellos no las usaban para la carne asada, ellos las usaban para la leche. ¿Por qué? Porque era muy necesaria la leche para ellos.
Y a Faraón, al mirar estas vacas gordas, dijo, qué bueno, dice, nos hace falta que estén bien gordas para que den harta leche y nosotros podamos tener abundancia de queso y de esa manera tengamos sustento para aquí, para la ciudad. Pero cuando le surgieron 7 vacas flacas y las 7 vacas flacas devoraban a las gordas y miraba que el aspecto de las flacas no cambiaba, entonces su sueño fue perturbado a tal grado que él se quedó, como luego dicen, a veces decimos, se quedó patinando, ¿verdad? Se quedó pensando, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esto? Y después le muestra 7 espigas. Espigas, hermanos, estamos hablando de trigo, estamos hablando de pan, estamos hablando del sustento de ellos. O sea que Dios les está hablando en términos entendibles para ellos, en términos en los cuales ellos podían entender, comprender y saber exactamente de qué se trataba la situación que Dios les estaba hablando a ellos. Entonces, como dijimos que el trigo era necesario para el sustento de la tierra, en el capítulo 42, en los versículos 1 y 2 y 3, miramos aquí en este capítulo que dice, viendo Jacob, dice, que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, dice, ¿por qué os estáis mirando? O sea que se les acabaron los alimentos, se les acabó el grano, se les acabó el trigo, y se quedaron mirando uno al otro, y dijeron, ¿y ahora quién podrá defendernos, verdad? Se quedaron mirando, se quedaron prácticamente con las manos vacías, pensando qué es lo que habían de hacer. Y entonces dice en el versículo 2 del capítulo 42, y dijo, he aquí yo he oído, dice, que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Como puedes ver, las espigas, símbolo del trigo, algo que era muy necesario para el sustento diario de ellos. En Génesis capítulo 47, en el versículo 19, fíjate lo que dice aquí en este versículo, Génesis 47. Aquí el pueblo de Egipto, todo el pueblo de Egipto ya están casi a la mitad de los años de la hambre y están pereciendo muchos de ellos, y vienen y le dicen a José de esta manera, le dicen, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Dice, así nosotros como nuestra tierra, dice, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, por trigo. El trigo era ¿para qué? Para hacer el pan, dice, y seremos nosotros y nuestras tierras siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. O sea que, como puedes ver, esos puntos que Dios le mostró a Faraón fueron puntos claves, puntos específicos, dándole a conocer a él lo que iba a hacer para afectar el bienestar y la comodidad de todos ellos. Dios usa de cosas que ellos conocían. ¿Para qué? Para que pudiesen comprender. Cuando Cristo Jesús caminaba aquí en la tierra, su enseñanza siempre era relacionada con las cosas que el pueblo estaba familiarizado. Siempre, cada vez que les hablaba en parábolas acerca del trigo, del pan, de la cizaña, de la vid, de las uvas, todas estas cosas que el pueblo de esos días conocía. De igual manera, hermanos, nosotros el día de hoy, para poder ilustrar la palabra de Dios y para poderla aplicar a nuestras vidas, la tenemos que traer a nuestros tiempos, y tenemos que
darle el sentido que es necesario, lo que la palabra de Dios quiere y nos está diciendo a nosotros, y de esa manera la apliquemos de una forma que cambie, que transforme y que nos dé una perspectiva del cielo y no una perspectiva de aquí de la tierra. Sabemos que los tiempos son malos. Los tiempos no nomás son malos, sino que son cortos. La palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que en los últimos días la maldad del hombre se aumentará, y si no acortase Dios los días, dice que aún los escogidos serían ¿qué? Serían engañados. Es por eso que Dios, cuando Dios relata, cuando Dios habla, cuando Dios nos da un mensaje a nosotros, ese mensaje es para despertarnos, para avivarnos, para abrirnos los ojos, para darnos a entender lo que está adelante en el futuro, lo que Él va a traer, para que nosotros estemos preparados y no caigamos en ¿qué? En el error. Que muchas de las veces el pueblo perece, pero dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de sabiduría. El pueblo no perece porque no ha sido advertido. El pueblo, nosotros, el pueblo de Dios, somos advertidos continuamente acerca de las cosas que Dios va a hacer. Si abre su palabra en el libro de Daniel, nos da todas las profecías de los últimos días. Si abre su palabra en el libro de Apocalipsis, nos da todas las cosas que van a ocurrir en los últimos días. Entonces, quizá me digas tú, bueno, yo en realidad no tengo ni idea de lo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces eso me indica a mí que no has leído la Biblia, o que no estás leyendo la Biblia. Por eso es que es necesario, hermanos, estar en la palabra de Dios continuamente. Ya Dios le ha dado el sueño, ya Faraón le contó el sueño a José. Ahora Dios da a Faraón la interpretación del sueño, de los versículos 25 hasta los versículos 32. Cuando estés ahí, llamen muy fuerte amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dijimos que el título del mensaje era Dios va a mostrar lo que va a hacer. Entonces dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Quieres tú saber lo que Dios va a hacer? ¿Quieres tener un completo conocimiento de lo que Dios tiene planeado para el futuro? Solamente, hermanos, tenemos que abrir su palabra y solamente tenemos que leer en ella, y vamos a mirar aquí en su palabra lo que Dios va a hacer. Faraón, te voy a decir, no tenía las Sagradas Escrituras en las cuales él hubiera podido ir, las hubiera podido abrir y hubiera podido leer y hubiera podido meditar y escudriñar y encontrar el plan divino de Dios. Él no tenía esa ventaja que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, Faraón se tuvo que valer ¿de qué? De magos, de hechiceros, brujos, de todo lo que él tenía a su alrededor para que le interpretasen ese sueño. Después de que no hubo interpretación a través de ellos de ese sueño, entonces acudió ¿a quién? Acudió al hijo, un varón de Dios. Acudió a José. Y dice en los siguientes versículos, aquí Dios dando la interpretación a través de José, dice: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subieron tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Wow. 7 años de hambre. Versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer. Enfatizo una vez más. Lo que Dios va a hacer.
lo ha mostrado a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder del sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Hermanos, cuando nosotros tenemos que aplicar corrección a nuestros hijos, les decimos una vez: hey, tiende tu cama, y no tiende la cama. Ya cuando le dice la segunda vez, ya la cosa es seria, ¿no es verdad? Ya la cosa es seria. Entonces ellos, en cuanto te miran la segunda vez, corren y arreglan, ¿qué? Arreglan la cama, porque ven que la cosa es seria. José le dice a Faraón: hey, que tú hayas soñado 2 veces la misma cosa, quiere decir que las cosas que Dios va a hacer, las va a hacer prontamente. Prontamente quiere decir que lo que Dios le mostró o le reveló a Faraón va a comenzar inmediatamente. Inmediatamente. Ahora aquí José, al interpretar el sueño de Faraón, le dice que las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas son 7 años de abundancia. 7 años de abundancia. Hermanos, ¿qué ocurre? Ustedes que yo sé que estamos, como dicen ahí las malas lenguas, en el país de la abundancia. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando todo nos va bien? ¿Qué ocurre cuando el cheque no cesa de llegar al banco? Cuando el carro es del año, cuando la casa es propia, cuando tienes todo lo que te hace falta. ¿Qué ocurre? ¿Tendemos a qué? ¿Tendemos a qué? A relajarnos demasiado, ¿no es verdad? Oh, no hay nada de qué preocuparse. ¿Para qué yo me voy a preocupar? ¿Para qué yo voy a frustrarme? Si tengo mi jet ski, tengo mi barquito, tengo mi Suburban, tengo todos los toys que ha habido y por haber, mi motocicleta de 4 ruedas, tengo todas esas cosas. Y tengo una casa propia, tengo todo esto es mío. Entonces, ¿tendemos a qué? Tendemos a olvidarnos del dador de todas estas cosas. Y ya los domingos los ocupamos en qué? Pues hay que ir a sacarle los carbones al jet ski, ¿no? Porque si no se le va a pegar el motor. Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Por eso es que como cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra en su palabra, el Señor nos ministra en su palabra para que nosotros entendamos lo que Él va a hacer, el plan que Él tiene, para que nosotros actuemos, seamos diligentes, seamos buenos organizadores, buenos administradores de todas las cosas buenas que Dios nos da. Es muy necesario. Es muy necesario, hermanos, guardar para el futuro. Hey, si te ganaste $1,000, pues ahora 200, ponlos en el banco. Eso es lo que vamos a ver ahora en las Sagradas Escrituras. Hasta cierto punto, aquí no nomás Dios le está revelando un sueño a Faraón, sino que hasta una clase de finanzas nos va a dar el Señor esta noche. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar a ser ¿qué? Buenos administradores de lo que Dios nos da. También dice que las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, dice, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre que consumirá, ¿qué? Consumirá toda la tierra de Egipto. Hermanos, cuando hay necesidad es cuando realmente nos acercamos a Dios. Clamamos a Él.
nos humillamos ante Él, nos arrodillamos ante su presencia. Pero hermanos, si nosotros somos diligentes, escuchamos el plan de Dios, la voz de Dios, y hacemos lo que nos dice que hagamos, y guardamos y ponemos una reserva tal y como el Señor nos lo dice, no hay necesidad de estar en desesperación. Porque si hacemos lo que Dios nos dice, entonces seremos constantes en las buenas y en las malas. Siempre. Siempre. De otra manera, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar en un extremo, ya sea acá gozándonos y después acá llorando. Por no haber escuchado la voz de Dios. Por no haber atendido a la voz de Dios. Por eso es que es necesario no desparramar, es necesario guardar siempre de la abundancia que Dios nos da. Y dice José, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, dice, lo ha mostrado a Faraón, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, simplemente significa que va a comenzar ASAP, inmediatamente va a comenzar lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que hace José? Ahora José aconseja a Faraón en los siguientes versículos, los versículos 33 hasta el versículo 36. Aquí José aconseja a Faraón. Escucha bien las palabras de este hombre. Por tanto, dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto los 7 años de abundancia, y junte todas las provisiones de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perezca de hambre. Y el país no perecerá de hambre. ¿Qué consejo más sabio? ¿Qué consejo más sabio? ¿Por qué? Porque el número 1 le dice, busque o provéase Faraón de un varón prudente y sabio. 2 cualidades muy importantes que nosotros los hijos de Dios debemos de poseer. Prudente, dicho de uno que pone cuidado, moderación o sensatez al hacer algo para evitar inconvenientes o dificultades o daños. Eso es de un hombre prudente. Uno que pone cuidado en todas las cosas. Uno que usa de moderación, que es sensato, una persona sensata, que siempre está pensando cómo evitar los inconvenientes y nunca causa dificultades o daños. Esa era una de las cualidades que este varón debería de poseer, de acuerdo al consejo que José le está dando a Faraón. Debería de ser sabio también. Sabio es dicho de alguien que tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. 2 cualidades muy importantes. 2 cualidades necesarias para ser un buen administrador de las cosas que Dios nos da. Tenía que ser una persona prudente, tenía que ser una persona sabia. O sea que no podía tener un sabio y un prudente. No, esta persona debería de poseer las 2 cualidades. Las 2 cualidades.
Pero también le dice de igual forma, dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Los gobernadores son personas que desempeñan el mando de una provincia, de una ciudad o de una nación. Y durante estos años de abundancia era necesario que esta persona fuese establecida para que mantuviese el orden dentro de las provincias, de las ciudades o aún incluso de la nación. Pero también le dice que quinte la tierra. Quinte la tierra quiere decir que de cada 100 pusiera 5% a un lado, que lo guardara. Hermanos, esto para nosotros es una gran lección te voy a decir, porque vamos a decir de esta manera: ganas $100 al día, guarda 5. Ganas 500, guarda 10. Ganas 300, guarda 15. Es lo que le está diciendo, es el consejo que aquí José le está dando a Faraón. Ahora, vamos a ponerlo en términos que nosotros podamos entender. Sabemos que para nosotros aquí en este país es muy necesario tener un pequeño ahorro que nos saque de algún problema en situaciones en las cuales hay imprevistos, ¿verdad? Que nosotros a veces no sabemos ni de dónde salieron, de dónde vinieron o cómo llegaron, pero a veces nos miramos con el agua hasta acá, hasta el cuello, y no sabemos cómo salir del problema. Pero si somos diligentes nosotros y hacemos exactamente lo que José le está aconsejando a Faraón aquí en esta porción de la palabra de Dios, y de cada $100 que nosotros ganamos, agarramos $5 y los guardamos. Imagínate si ganas $1,000, que van a ser ¿cuánto? $100, ¿no? ¿Cuánto es? $1,000. 50, ¿no? ¿Son $50? Ok, 50. No son muy matemáticos, ustedes entienden eso, ¿no es verdad? Mi don es enseñar, no las matemáticas. Así es de que si ahorramos, si ganamos $1,000 al mes y guardamos $50, ¿cuánto ahorramos en un año? 50 por 12, esos matemáticos. ¿Cuánto es? 600. Son $600 al año. Si los ahorramos por 7 años, 6 por 7, $4,200 que podemos poner en una alcancía sin que nos duela mucho, porque son nada más 5%. Por eso es que aquí él está pidiendo a él que hiciera que quintara la tierra. Una de las cosas que yo no sé si muchos de ustedes vengan de ciudad o vengan del campo. Yo vengo del campo, yo soy campesino. Yo les digo, yo soy campesino. Yo crecí en el campo y nosotros todas las mañanas, antes de que saliera el sol a las 5 de la mañana, ya íbamos en un caballo al campo a sembrar. Sembrábamos maíz, sembrábamos frijol, sembrábamos trigo. Y Dios nos bendecía en algunos años con unas cosechas bastante buenas. Lo que hacíamos era que traíamos el maíz a la casa, lo desgranábamos, lo poníamos en costales y lo guardábamos. Pero hermanos, el guardar el maíz nada más así en costales, en un cuarto abierto, prontamente entra la humedad, prontamente entra el gorgojo. O sea, crece el gorgojo, ¿no? Entra el gorgojo y se empieza a comer el maíz, y si no te lo consumes en 10 meses, en 11 meses está comido por los gorgojos. Aquí en esta porción de la palabra de Dios estamos viendo que se les aconsejó a Faraón que acumulase el grano por 7 años. Todo lo que acumularan de la tierra, que lo guardaran por 7 años.
Cuando nosotros tuvimos el privilegio de ir a la ciudad, a ir a Israel, fuimos a un lugar que se llama Masada. Es una fortaleza que Herodes construyó. Esta fortaleza es una fortaleza arriba de un cerro muy alto. Todo a su alrededor es valles, está hacia abajo. Entonces para llegar a esa fortaleza tienes que caminar muchos escalones para llegar allá arriba. Nos dice el guía a nosotros que Herodes tenía grano acumulado en esa fortaleza para sostenerse él, su familia y su ejército de 1000 soldados por 30 años. Por 30 años. El estilo de la manera de almacenar, el sistema que ellos era algo que ellos usaban, era algo increíble. Tú sabes que para que el grano se mantenga intacto, no tiene que haber humedad y no tiene que haber aire. ¿Cómo es que ellos sellaban esto? ¿Cómo es que ellos le sacaban todo el aire y la humedad a estos granos y los mantenían en una temperatura en la cual no se corrompieron, no se echaron a perder? Hasta el día de hoy te voy a decir, yo en lo personal no lo sé, pero sabemos que hay personas que se especializan en almacenar y guardar para muchos años. Así es de que ese es el consejo que le da aquí José a Faraón. En los siguientes versículos del 37 en adelante, aquí Dios exalta a José sobre Egipto. Dios exalta a José sobre Egipto. Y en el versículo 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos en otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dice: yo conozco mi gente. Yo conozco mi gente. De todo mi pueblo, de todos los hombres que existen en el país de Egipto, dice: no hay un hombre entendido ni sabio como tú. Tú, dice, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah, y le dio por mujer a Asenath, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Dios exaltó a José. No fue Faraón, fue Dios el que elevó a este hombre a un nivel de posición social en la cual era necesaria para poder llevar a cabo su plan, el plan que ya Dios le había mostrado a José años atrás. Hermanos, Dios apremia la fidelidad de sus hijos. Dios apremia la fidelidad de sus hijos.
No solo le agradó a Faraón el consejo, sino que echó de ver las cualidades de un hijo de Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes tú lo que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros esta noche? Faraón, un hombre completamente pagano, un hombre que adoraba imágenes, un hombre que adoraba al río como un dios, un hombre que adoraba a las vacas como dioses, un hombre que adoraba aún a los escarabajos como si fueran un dios. Reconoció que en José había algo diferente a ellos. Y no nomás reconoció que había algo diferente, sino que dijo, en ningún otro hombre está el Espíritu de Dios como está en ti. Y dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso, dice, nosotros encontraremos a alguien aquí en nuestro país que pueda tener las cualidades que José nos ha dicho que debe de tener el que gobierna la tierra? ¿Un hombre prudente, un hombre sabio? No, no lo hay. Y hermanos, si nosotros somos fieles, aún los inconversos se darán cuenta de la mano de Dios en nuestras vidas. Aún los inconversos se darán cuenta de la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice Faraón, un hombre pagano, reconoció que en José habitaba el Espíritu del Dios Altísimo. Cuánto más en ti, cuánto más en mí, que dice la palabra de Dios, que el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en ese momento el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y vino a ser parte de nosotros. Hermanos, es necesario que nosotros no nada más digamos que somos siervos o siervas de Dios. Es necesario que las personas vean que nosotros realmente lo somos. No de palabra, sino con nuestros hechos. Después de que miró estas cualidades en él, ¿qué le dice? Tú estarás sobre mi casa. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. ¿Dónde estaba José un día antes? En la cárcel. José en la cárcel dejó de servir a Dios. José en la cárcel dijo, ¿sabes qué, Señor? Me mostraste una visión hermosa. Me mostraste que que mis papá y mi mamá y mis 11 hermanos se iban a rodillar o inclinar delante de mí. Y no lo he visto. No ha ocurrido. Mira, llegué a este lugar y lo único que he pasado es dificultades. A falsas acusaciones, una tras otra, y no he visto la mía. Es más adelante lo vamos a mirar. Cuando le nace su primer hijo, dice, hey, le pone el nombre. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él en todas sus aflicciones. Y entonces dice que Faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió de ropas finísimas y le puso un collar de oro en su cuello. El anillo, hermanos, es símbolo de autoridad. Símbolo de autoridad. El que llevaba ese anillo era el que gobernaba, el que mandaba y el que dictaba las órdenes y decía lo que se tenía que hacer.
Por eso es que le dice a él, solamente dice, a el trono, dice, seré yo mayor que tú. Tú vas a ser de la misma autoridad mía, va a ser la tuya. Wow. Eso es lo que Dios tiene, hermanos, para nosotros, sus hijos. Una y otra vez la palabra de Dios nos habla a nosotros. Una y otra vez, escúchame, el Señor nos da promesa tras promesa. Hijos, obedecer mis palabras, nos dice, no temas, estoy contigo. Dice, no te desampararé, no te dejaré, no te abandonaré. Cristo Jesús continuamente le hablaba al pueblo diciéndoles, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea que nuestro Señor Jesucristo continuamente nos está diciendo, hey, alineen sus corazones con el corazón del Padre y con el corazón del Hijo y hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. José era un hombre joven bien parecido. La palabra de Dios no lo dice. Un hombre joven, un hombre muy bien parecido. Te aseguro que las mujeres no le faltaban. Te aseguro que las oportunidades de darle gusto al cuerpo no le faltaban. Le llovían continuamente. Continuamente. Es más, si José hubiera querido, José se hubiera perdido en la perdición de lo que el pueblo de Egipto ofrecía. ¿Qué optó José? José optó por mantenerse, ¿qué? Mantenerse fiel. Fiel a Dios. Fiel al Señor. 14 años de sufrimiento. 14 años de agonía. 14 años de dura servicio. 14 años de arduo trabajo. 14 años de insultos, 14 años de oprobio, 14 años en los cuales José, hasta cierto punto, estaba él desanimándose. Porque a los 12 años, cuando le revela el sueño al copero, que le dice, hey, acuérdate, dice, acuérdate de este bien y dile a Faraón que me saque de aquí porque yo no he hecho nada malo. Y aún así aguantó 2 años más ahí hasta el momento preciso. Qué importante es, hermanos, qué importante es mantenernos fieles al llamado de Dios. Qué necesario es. Por eso es que muchas veces cuando enseñamos la palabra de Dios y derramamos nuestro corazón ante ustedes, queremos que ustedes no nos escuchen a nosotros. De veras, no quiero, ni yo deseo, ni me gustaría que ninguno de ustedes pusiera sus ojos en mi persona. Porque lo que yo les estoy enseñando a ustedes es lo que el Espíritu de Dios, lo que el Padre me ha dado para yo darles a ustedes, porque lo estamos leyendo, hermanos, directamente de su palabra. Es la palabra de Dios la que nos está hablando a nosotros esta noche. Y es necesario que si ustedes se llevan algo de aquí esta noche, se lleven algo que el Señor les ha dado, no lo que yo les he dado. Hermano, los pudiera entretener fácilmente con infinidades de chistes, de cuentos, con infinidades de anécdotas. Les voy a decir, tengo algunas que los harían reír prácticamente toda la noche, pero ¿acaso ese es el llamado que yo tengo a venir a entretenerlos a ustedes? Hermanos, el Señor me ha puesto aquí para darles a ustedes la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que escucharán la verdad y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Nos hará libres. Y nosotros estamos viendo aquí un vivo ejemplo de lo que es un siervo de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que teme a Dios, que es José. Mirando en José su fidelidad, te voy a decir, me anima. No nomás me anima, sino que me da ánimos para yo mantenerme fiel
al Señor de igual forma. ¿Quién dijo que nosotros somos perfectos? Ninguno, ¿verdad? Todos tenemos faltas, pero porque tenemos faltas nos vamos a descalificar. Claro que no. ¿Por qué? Porque sabemos que servimos a un Dios de amor, un Dios de misericordia, que dice Él que si confesares tu pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Hermanos, si nosotros el día de hoy decimos: Padre, la verdad reconozco que soy un pecador, la he regado, he cometido atrocidades, fechorías, me he quedado corto en muchas áreas de mi vida, perdóname. De este momento en adelante el Señor nos perdona y nos da un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo es ¿para qué? Para que nosotros nos mantengamos fieles y continuemos sirviendo al Señor. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hermanos, ¿son seguras las promesas de Dios? Amén. ¿Las puedes depositar y aumentar tus creces de ellas? Claro que sí. Son segurísimas. ¿Por qué? Porque es verdad que José sufrió, pero después de un dado tiempo, 14 años para ser específico, Dios lo exalta, lo eleva y lo pone en una posición de mando, en una posición mayor aún que todas las personas de esa tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque eso se encarga Dios. Eso es lo que Él se agrada hacer con sus hijos. Bendecir a sus hijos continuamente. Y el plan de Dios para la vida de José continúa. El plan de Dios para la vida nuestra continúa. Continuamente, diario. Los versículos 47 dice: en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Dice que la tierra produjo a montones, dice. Y él, José, reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, dice, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Acaso dijo ahí José: oh, qué bien me la he pasado aquí en este lugar? Me encantan las playas de Egipto. Oh, las piñas coladas, los cocos. ¡Qué vida! Dice, ¡qué vida me he vivido aquí en este país! Dice, no, dice yo, dice, aquí Dios me ha hecho fructificar en esta tierra que ha sido una tierra de aflicciones para mi ser, de aflicciones para mi vida. Pero mientras la tierra producía, hermanos, la esposa de José también producía. ¿Le dio qué? 2 hijos. Le dio 2 hijos. Manasés dice: porque aquí me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. ¿Tienes familia en otro país? ¿Tienes familia en otro país? ¿Acaso no recuerdan? No recordamos, digo, porque yo también tengo familia en otro país. ¿Acaso no recordamos continuamente a nuestros familiares?
Pues dice José que él, durante sus años de aflicción, él continuamente estaba recordando a su padre, a sus hermanos, estaba recordando su familia. Pero ¿qué? Dice, finalmente Dios le hizo olvidar. Dios le hizo olvidar. ¿Qué es lo que nos promete el Señor? Vida nueva, ¿no? ¿No dice acaso la palabra de Dios? He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevecitas. ¿No dice acaso la palabra de Dios así? ¿No es una promesa del Señor? Entonces aquí Dios le está a él, como luego dice, le está limpiando la carreta y se la está organizando y le está dando una carreta nuevecita, limpiecita. Una vida nueva para comenzar nuevamente. Y así de esa manera continuar adelante con el plan divino de Dios y continuar obrando y trabajando para el Señor. El segundo, Efraín, dice, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mis aflicciones. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer miramos el cumplimiento de la primera parte del plan de Dios. El cumplimiento de los 7 años de abundancia. Y la tierra, dice la palabra de Dios, que produjo a montones, y José apiló trigo como la arena del mar, tanto que no se podía contar. Tanto que no se podía contar. Versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Así es de que ya ahora, pasados 7 años, José, de edad de 37 años, habían pasado ya 21 años que José había sido arrancado de la casa de su padre, que había sido sacado de su familia cuando fue vendido a los ismaelitas, llevado a la tierra de Egipto, vendido en la tierra de Egipto, acusado erróneamente, echado en la cárcel, estando en la cárcel y después de estar en la cárcel por cierto tiempo, sacado y puesto en autoridad sobre toda la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para Dios llevar a cabo su plan perfecto y divino. Hermanos, entendamos una cosa, y es muy importante que lo entiendas de esta manera. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Está en nosotros dejar que Dios lleve a cabo ese plan en nosotros. ¿Qué es lo que nos descalifica a nosotros para que el plan de Dios sea perturbado? ¿Qué es? ¿Qué es lo que puede echar por tierra el plan de Dios en nuestras vidas? Pecado, hermanos. Pecado. El pecado puede echar por tierra el plan de Dios en nuestras vidas. El pecado no se apoderó de la vida de José y el plan de Dios no fue estropeado. Pero si dejamos nosotros que el pecado tome residencia en nosotros, en nuestras vidas, va a estropear el plan de Dios. Es por eso que es necesario que nos mantengamos fieles continuamente en todas las áreas de nuestras vidas. Si a ti te gusta jugar al llanero solitario, estás jugando con fuego. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos a alguien con quien estar a cuentas, alguien que nos mantenga a cuentas, alguien que continuamente nos esté preguntando a nosotros, hey, ¿cómo andas? ¿Cómo está tu caminar con Cristo? ¿Dónde estás leyendo? ¿Qué parte de la palabra de Dios es la que te está ministrando más? ¿Qué te dijo el Señor este día? Porque cuando no hay nadie que nos pregunte, pues tendemos a relajarnos demasiado y a meter la pata. Ay, que al cabo nadie sabe lo que voy a hacer. ¿Eso crees tú? El Señor dice que lo que tú haces en la oscuridad, el Señor lo pregona en las azoteas en el día. Así es de que, cuidadito. Versículo 54 dice, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. O sea que no nomás ahí en la tierra de Egipto, en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan.
¿Por qué había pan, hermanos? Porque había un hombre prudente, un hombre sabio que había organizado bien el país y había escuchado la voz de Dios y había atendido a la voz de Dios. Así es de que yo te digo y te exhorto esta noche, seamos prudentes, seamos sabios, seamos buenos administradores de lo que Dios continuamente nos da y con las cosas que Dios continuamente nos bendice. Dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. ¿Vinieron a quién? Al mero jefe. Pero dijo el mero jefe, como Pilato se lavó las manos, mandó a la gente a José, porque José era prudente, José era sabio y no les iba a dar de más ni les iba a dar de menos. Les iba a dar justo la ración que les hacía falta a ellos para el sustento de ellos y de sus familias. Por eso es que lo envió ¿a quién? Lo envió a José. Dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José graneros donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y en toda la tierra, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hermanos, en conclusión, en este capítulo veríamos claramente la mano de Dios. Miramos la mano de Dios desde el principio. Miramos la mano de Dios cuando Dios le reveló o le dio un sueño ¿a quién? A Faraón. ¿Por qué no se lo dio? ¿Por qué no se lo dio, vamos a decir, a uno de los siervos de Faraón? ¿Por qué? Porque Faraón nunca lo hubiera escuchado. Fueron los frijoles que te comiste anoche, los que te hicieron daño. Y soñaste eso así. Loco, ¿qué te pasa? Pero cuando Dios se lo dirige, se lo da directamente al jefe de la tribu, entonces, ¿qué es lo que hace? Pone manos en el asunto. Por eso es que Dios, en su misericordia, en su amor por su siervo José y por su pueblo, ¿qué es lo que hace? Prepara el camino de antemano, dándole un sueño a Faraón, y después justo está José en la tierra de Egipto para interpretar el sueño de Faraón. ¿Tú crees que Dios se equivoca en sus planes? ¿Tú piensas que Dios se ha equivocado en que tú estés aquí esta noche? ¿Crees tú que Dios cometió un error el día de hoy y te mandó aquí por equivocación? No, hermano, tú estás aquí porque Dios te ha traído. Dios tenía un plan y un propósito para tu vida esta noche y te trajo aquí específicamente para revelarte ese plan, para hablarte lo que Él quería hablarte y para decirte lo que Él tenía para tu vida esta noche. Y de igual forma Dios exaltó a José sobre todo Egipto. Te voy a decir, si somos fieles al Señor, si continuamos haciendo su voluntad y no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, y nos mantenemos íntegros en todas las áreas de nuestras vidas, nosotros de igual manera que José, el Señor nos va a elevar a una posición superior al lado de los paganos que hay allá afuera en el mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, y no es por voluntad de varón ni por voluntad de carne, es por voluntad de Dios. Dios así lo quiso, así lo estableció, así lo hizo para que nosotros pudiésemos clamar a Él, pudiésemos entrar a donde Él está y pudiésemos pedirle con toda confianza y certeza y saber que Él nos va a dar. Así es de que no se te olvide, estás en los planes de Dios, estás en el plan de Dios. No te apartes,
No dejes que te venza los deseos de la carne. No dejes que te venza la pereza o la tentación. Porque si dejas que esto ocurra, entonces lo único que va a pasar va a ser que te vas a apartar de la voluntad de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, para honra y gloria de tu Hijo Cristo Jesús, nos hemos reunido esta noche para que tu Santo Espíritu, mi Dios, el que nos enseñe, para que sea tu Santo Espíritu el que nos recuerde a nosotros el plan perfecto, el plan divino que tú, mi Dios, has trazado en tu santa palabra, mi Dios. Te doy gracias, mi Señor Jesús, por hablarnos a nosotros y mostrarnos tu amor, tu bondad y tu misericordia para aquellos que te aman, que te temen, que hacen tu voluntad y buscan, mi Dios, vivir para ti. Lo hemos podido mirar, lo hemos podido ver en la vida de tu siervo José. Y Padre, queremos verlo en nuestras vidas, queremos verlo en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos, Padre, a mantenernos fieles, ayúdanos, Señor, a ser fieles en todas las cosas, en todos los negocios que tú, Padre Santo, nos hayas puesto o vayamos a emprender, mi Dios. Te ruego, oh Padre Santo, que esta noche bendigas a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que han venido a buscarte, mi Dios, mi Dios, a gozarse en tu presencia. Bendícelos grandemente. Guárdales en el hueco de tu mano, guíales y dirígeles continuamente. Y donde quiera que ellos vayan, Padre, haz resplandecer tu rostro sobre sus vidas, para que, oh mi Dios, el mundo pueda mirar que son hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, hijos de Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.